Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando inicio a la sesión número 5, la cual tiene por título Instrumentos a corto plazo y mercados de valores. Como tú lo sabes, en las clases anteriores habíamos descrito que existen diferentes tipos de instrumentos de inversión y estos son muy importantes a la hora también de tomar decisiones. En este momento vamos a caracterizar un poco lo que son los instrumentos a corto plazo. Recuerda que también existen instrumentos de largo plazo y la diferencia es que los primeros tienen una duración de menos de un año y los segundos tienen una duración mayor a un año, como por ejemplo los bonos, que decíamos que tenían duraciones de 30 hasta 40 años. Es importante mencionar el papel que tiene la liquidez a la hora de definir qué tipo de instrumento tú vas a desear adquirir. La liquidez precisamente es una capacidad, ¿no?, que tiene una inversión para poder convertirse en efectivo. Porque dependiendo también tu perfil como inversor es el tipo de liquidez que tú vas a querer tener. Por ejemplo, la clase pasada te mencionaba que tal vez si tú invirtieras te gustaría obtener dinero para poder obtener un carro o poder viajar. Y probablemente no te gustaría esperar enormes periodos de tiempo para poder obtener eso. Ahora, por ejemplo, hay cuentas de ahorro, bueno, como las que generalmente se suelen utilizar, que son también altamente líquidas. Esto quiere decir que en cualquier momento tú puedes disponer de ese efectivo. Pero por ejemplo, las acciones y los bonos no son tan líquidos, porque para que tú puedas vender una acción o puedas vender un bono, requiere también de pasar por por ciertos mecanismos, pero quizá no puedas disponer de ese efectivo de manera tan rápida. Por lo tanto, la liquidez es precisamente la capacidad que tiene un activo, por así decirlo, para poder convertirse en dinero de manera más rápida. Tú en tu perfil de contador público lo sabrás mejor que nadie, que existen activos que son más líquidos que otros y esto define muchísimo ciertas situaciones de la empresa, por ejemplo también hablando de razones de liquidez. Pero bueno, no es el tema de esta materia. Lo que me interesa es que tengas en mente esta noción de lo que es la liquidez. Los instrumentos a corto plazo por lo general tienen diversas características. Una de sus principales funciones es que tú puedas tener una reserva, por ejemplo, en caso de alguna emergencia. Imagina que en algún momento llega a pasar un contratiempo en tu vida y necesitas utilizar dinero de manera rápida. Bueno, en este caso es importante tener instrumentos a corto plazo. En segunda instancia también te sirve a ti para acumular fondos, ya sea para acumular dinero para algún suceso específico o también a lo mejor aprovechar oportunidades atractivas. Y bueno, decíamos aquí la liquidez es importante en los instrumentos de corto plazo. También, en cuanto a forma de pago, los instrumentos de corto plazo se diferencian de los de largo plazo como los bonos, en que las tasas de interés están establecidas. Por lo general, un instrumento de corto plazo tiene un riesgo muy bajo y este depende muchísimo de la alta liquidez. Esta entra como una ventaja. Un instrumento de corto plazo es altamente líquido y por lo general tiene un bajo riesgo. Recuerda que mencionábamos que no todas las inversiones tienen el mismo riesgo y en este caso a veces un bajo riesgo conlleva también un bajo rendimiento. Tienen una desventaja y es precisamente lo que te acabo de comentar. Tienen por lo general un rendimiento bajo. Estos títulos por lo general manejan riesgos que no son tan altos en comparación con instrumentos a largo plazo. Pero bueno, definitivamente, si eres un inversor o una persona que requiere una liquidez pronta para afrontar cualquier tipo de imprevisto o metas que tengas en el corto plazo, los instrumentos de corto plazo son una muy buena alternativa. Aquí tenemos, por ejemplo, ciertos instrumentos que son caracterizados como corto plazo. Y si tú te fijas en el plazo, aquí nosotros lo vamos a señalar,
Por ejemplo, los CETES. Los CETES son un instrumento muy característico aquí en México y tienen una duración de 28 días a un año, no más. Existen otros instrumentos como papel comercial, igual de 7 días a un año, aceptaciones bancarias de 7 a 182 días, que sigue siendo menor a un año, y por ejemplo estos que son los PRLB, que son unas especies de pagarés que van de 7, 28, que bueno, van por periodos de 7, 28 o 91 días. En cualquiera de estos 4 tú puedes ver que el plazo es menor a un año. Tienen diferentes denominaciones, por ejemplo en el CETES son 10 pesos, en el caso de las aceptaciones bancarias son 100 pesos y en papel comercial 100 pesos. Todas, si tú te fijas, en su mayor parte representan deudas, representan títulos. Por ejemplo, en el caso de los CETES son títulos de crédito. En el caso del papel comercial igual son títulos de crédito. Y bueno, por lo general, quienes lo tienen prometen, ¿no?, pagar a quienes compran una cierta cantidad de dinero al vencimiento. Entonces, esto también ocurre, por ejemplo, con las aceptaciones bancarias, que en su caso toman la forma de letras de cambio. Y también tenemos pagarés, ¿no? Estos los emiten instituciones de crédito, los PRLB. Todos tienen una garantía. Si tú te fijas, en el caso de los CETES, bueno, esto es bien sabido, lo respalda directamente el gobierno federal. En el caso del papel comercial, lo respalda la solvencia que llega a tener la empresa que los esté emitiendo. Y también en las aceptaciones bancarias, es la institución bancaria, los bancos. En el caso de los pagarés, de los PRLB, es el patrimonio de esa instancia la que garantiza el pago de ese instrumento. Entonces, bueno, no únicamente nos enfocamos en, por ejemplo, cuentas de ahorro o ciertas cuentas bancarias para obtener ingresos en el corto plazo, sino que también tenemos a nuestra disposición este tipo de instrumentos. Siguiendo un poco con este tema, es importante destacar que el mercado de valores, que se refiere, bueno, tú probablemente hayas escuchado hablar de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Bolsa de Hong Kong y de muchas bolsas que están en el mundo. Bueno, realmente esto es mercados de valores y también incluye, por ejemplo, casas de bolsa, que al final lo que se dedican es a hacer transacciones financieras entre estas dos figuras. Las personas que desean obtener financiamiento y las personas que desean comprar producto o estos títulos a cambio de obtener ciertos rendimientos ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Lo importante aquí es que los mercados de valores nosotros los podemos dividir en mercado de dinero y mercado de capital. En el mercado de dinero, por lo general, estamos vendiendo y comprando títulos, pero a corto plazo, es decir, con vencimientos menores a un año, ¿no?, como lo vimos en nuestros anteriores instrumentos. Pero por lo general en los mercados de capital es un mercado un poco más complejo, y es que aquí las compras y las ventas se realizan en el largo plazo, es decir, los periodos de vencimiento son mayores a un año, y aquí entran estos instrumentos que son las acciones y los bonos. Es básicamente la principal diferencia entre mercado de dinero y mercado de capital, pero ambos conforman la lógica de los mercados de valores. El mercado de capital, por otro lado, tiene también una cierta división. Por ejemplo, tenemos el mercado primario, y es que en el mercado primario estamos hablando de pequeñas empresas que apenas están lanzando títulos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es hablar de empresas ya consolidadas, como Apple, y otra es hablar de pequeñas empresas que apenas comienzan a entrar en los mercados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas empresas pequeñas? ¿Pueden acceder de manera inmediata? ¿O cómo es posible que puedan tener una buena aceptación en los mercados? ¿Quién interviene? Bueno, para empezar, entran en el mercado primario y entran a través de lo que se denomina la oferta pública inicial, o las famosas IPO. Por sus siglas en inglés, Initial Public Offering,
que tiene que ver con la primera venta pública de acciones de una empresa. Entonces, si eres una empresa y quieres comenzar a cotizar, definitivamente entras en este tipo de mercado primario. Pero, bueno, como tus acciones corresponden a los mercados de capital, por ese motivo entras en esa categoría. Ahora, hay organismos en el mundo que regulan ciertas normativas con respecto a por qué una empresa puede, bueno, si una empresa puede entrar o no puede entrar en ciertos mercados de capital. Imagina que una empresa quiere entrar, pero tal vez tiene, no sé, sus razones financieras a lo mejor no son del todo buenas, le falta liquidez o tal vez tiene una razón de endeudamiento muy elevada. Entonces, ¿qué cosas se evalúan y cómo se evalúan? Depende del país definitivamente. En el caso de México, existe la Comisión de Valores y Bolsa, que es la SEC, Securities and Exchange Commissions, que es un organismo federal en los Estados Unidos que va a regular la oferta y mercados de estos títulos. Y aquí en México, en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, también, y bueno, otros mercados financieros, casas de bolsa, tenemos el organismo que regula todas estas transacciones, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Buena parte de toda la normativa legal que implican los mercados financieros aquí en México está incluida en la normativa y está vigilada bajo esta comisión aquí en México, ¿no? Repito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque bueno, pues los mercados financieros, si bien pareciera que tienen una libre movilidad y trascienden fronteras, también es cierto que existen normativas legales para asegurar la buena gestión de todos estos mercados. Ahora, cuando tú comienzas a, o deseas entrar a este mercado primario, imaginemos que tienes una pequeña empresa y esa pequeña empresa desea comenzar a cotizar. Bueno, hay como tres opciones. Una es una oferta pública y esto es que pues tú ofreces tus títulos a la venta al público de manera general. Sin embargo, bueno, esto puede ser bueno, puede ser no tan bueno, dependiendo de qué tan conocida, por ejemplo, sea tu empresa. En segunda, puedes hacer también una oferta de derechos de suscripción y entonces tú ofreces acciones ordinarias a tus accionistas en proporción, dice, a su posición actual de propiedad en la empresa. Entonces ofreces acciones ordinarias, ¿no?, para poder financiar. Y la otra es colocación privada. En este caso, muchas veces las empresas acuden de manera directa con ciertos grupos de inversionistas que están ya más empapados y trabajan en el mercado financiero, y entonces a ellos les ofrecen estos títulos y ellos son los que se encargan de comerciarlos y colocarlos. De cualquier forma, aquí en la tercera opción, el papel del banquero es muy importante en la inversión y este movimiento que desean realizar estas empresas. Casi por lo general, todas las ofertas que realice una empresa siempre las realizan por medio de una persona especializada, que es un banquero de inversión, que se encarga precisamente de colocar todos estos títulos. Y bueno, decíamos porque pues debe de haber también cierta normativa, se deben de cubrir ciertos requisitos, y bueno, es un asesor el que por lo general da este tipo de asesorías. Aquí tenemos datos generales, por ejemplo, de este mercado primario, es decir, de estas pequeñas empresas que desean lanzarse. Y por ejemplo, aquí tenemos datos del año de 1996 al año 2005. Como tú puedes ver, el número de ofertas de estas pequeñas empresas ha ido a la baja. Por lo general, los mercados primarios son un poco más reducidos en comparación con otro tipo de mercados. Porque se trata de pequeñas empresas, apenas hay como ciertas expectativas, pero no tanto, ¿no?, como una empresa ya consolidada. Sin embargo, también aunado a esto, el rendimiento promedio también, si te fijas, ha ido a la baja, y con ello también los ingresos brutos en millones de dólares. Ahora, esto no quiere decir que no sea tal vez un poco rentable invertir en este tipo de empresas. Ojo, hay mercados que se especializan únicamente
en este tipo de empresas, ¿no? En el mercado de las IPO. Pero bueno, lo que yo quiero dar a entender aquí es que actualmente, y esto, faltaría actualizar esta base de datos, pero viene disminuyendo un poco su participación. En un mercado secundario, a diferencia del primario, lo que vamos a negociar son títulos, pero ya después de su emisión, es decir, en un mercado posterior, empresas que ya pasaron por este proceso de oferta pública, que ya ofrecieron sus acciones, que ya pasaron por todo este proceso y entonces ahora van a negociar, pero ya pasado este proceso. Entonces a eso denominamos el mercado secundario. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos entonces la sesión del día de hoy. Me interesa que entonces puedas reconocer la diferencia entre un mercado primario y un mercado secundario. Como puedes ver, existen características importantes en cada uno de los dos y recordar también los diversos instrumentos de inversión a corto plazo. Te agradezco mucho tu atención, nos vemos en nuestro siguiente video y que tengas una excelente tarde.